Ahí están, hermanos. Comenzamos entonces. Continuamos, digo. Ahí están. ¿Eh? Sí. Eh, la parte del cristianismo ya los hermanos expusieron y hemos visto las otras partes como la parte de religiosidad y por otro lado también la parte un poco histórica, un poco en lo que se fue formando luego a causa de las distintas fracciones, divisiones, eh, y a lo que se convirtió luego también el cristianismo, comenzando desde la iglesia primitiva y, y cuando vemos la iglesia primitiva, cuando toma el poder político, religioso, cuando ya hay paz y no hay persecución. Entonces, a causa de ese poder, ha dañado, vemos que por eso es dañino a la fe de la iglesia, el poder político y religioso juntos. Eh, Nos lleva siempre al extremo. ¿Por qué cuando tocamos con personas que no creen igual, tendemos a imponer, a obligar, eh, y entonces, por esa razón, ya hemos hablado sobre el laicismo, ya se va a compartir creo que luego la próxima cosa sobre eso, la separación de la iglesia y Estado. Es muy importante eso, ¿no? Que la iglesia tenga la libertad de hablar la palabra de Dios, como hacían los profetas. Ellos no solamente que oraban y bendecían a los reyes, sino que ellos le hablaban y exhortaban duramente a través de la palabra de Dios, pidiendo que se vuelvan de sus pecados. Y ese es un llamado hoy a la iglesia, hablar por los que no tienen voz, hablar de parte de Dios con un mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Bien, entonces no vamos a ver entonces la otra parte, por decirlo como recién, vamos a ver la parte más bíblica. Yo voy a aprovechar más bien este espacio para... vimos sobre el fundador, sabemos que el cristianismo comienza con Jesús. Es interesante, por eso hemos visto y analizado sobre la religión judía y escuchaba a un historiador importante, judío, y él decía, le guste o no al cristianismo, dice, Jesús ha sido judío, pues no ha sido lo nuestro. eh, Él nació, como dice, murió y vivió en el contexto judío. ¿Sí? Él vivió según las leyes judías. ¿Sí? Sí. Eh, Fue circuncidado, todo, guardó la ley judía. Es realmente como la nación judía, como lo anunciaron exactamente los profetas, así el Señor vino. El cristianismo nace del judaísmo, por eso para entender mejor el cristianismo es necesario conocer el judaísmo, el Antiguo Testamento. Es importante. Por eso, si bien alguien dice que no es fácil convertir a un judío, comparando con un gentil, pero cuando un judío que tiene toda la historia del Antiguo Testamento y todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que ellos se han preparado y cómo han ellos estado esperando y muchos de ellos preparándose para la venida del judío, del Mesías. Imagínense cuando el Señor abre su entendimiento y ellos se dan cuenta que ya no tienen que esperar, que Jesús ya vino, que Jesucristo es el Mesías esperado, el anhelado, el profetizado por ellos por tanto tiempo, es Jesucristo, el hijo de María, José, es Jesús. Es decir, ellos, cuando se le cae ese velo, ¿no es cierto?, se produce en ellos una explosión, es un impacto tan grande, ¿sí?, que transforma todo. Y ahora cuando nos convertimos nosotros como gentil, también somos impactados,
Pero, es decir, hay algo mayor dentro de un judío, ¿sí? Que tiene todo el trasfondo. Por eso nosotros tenemos que luego volver a estudiar el Antiguo Testamento para entender, ¿sí? ¿Por qué Jesús nació de esa manera? ¿Por qué el sacrificio, el perdón de los pecados? Todo se comprende mejor cuando conocemos. Por eso es importante eh, estudiar bien, meditar bien en la palabra del Antiguo Testamento. Bien, que por supuesto Jesús, Hijo de Dios, Mesías, para nosotros eh, es indiscutible eso, ¿no? Ya vimos las sectas, las opiniones que ellos tienen, su forma, nosotros como cristianos, como iglesia del Señor genuinos, para nosotros no es motivo eso de discusión, no está en discusión. Nosotros lo aceptamos como dice las Escrituras. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el esperado. Y a la vez también creemos en la Trinidad, ¿no? Nosotros no creemos, como justo mencionó muy bien, la creencia de los mormones, los testigos de Jehová. Nosotros creemos que Jesús es igual al Padre, al Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Bien, cuando hablamos de Jesús como fundador, como iniciador, a pesar que él sea judío, pero juntamente con él también los judíos comenzaron, ¿no? No es que Jesús fue a buscar apóstoles gentiles, ¿no? Interesante, con los judíos, porque él vino primero a la oveja perdida de Israel, a los judíos, ¿sí? Y no podemos pasar por alto los apóstoles, es decir, no nos da tiempo de hablar por de todos, pero digamos, lo que más se resalta de los apóstoles, Pedro y el apóstol Pablo, por supuesto, ¿no? Son dos grandes, la verdad que es uno que viene a un libro de uno y de otro. Pero para mencionarlo así a unos puntos nada más. Ustedes sabían que la Iglesia Católica, su base, según ellos, bíblica, en que ellos se basan acerca del papado, justamente es en Mateo 16, 18 al 19. Esa es la base bíblica para ellos, en la cual sostienen el papado. Sobre Y esta no creo roca que edificaré mi iglesia. exactamente. Ellos se basan en esa bíblica y no lo mueven de ahí y lo interpretan de esa manera. Ahora, vamos nosotros a ver eso. Me gustaría que tengan su Biblia ahí y a ver nosotros cómo interpretamos ese texto. Ese texto es muy grande, muy profundo. ¿Quién lo tiene ahí que lo pueda leer? Mateo 16, verso, los dos versos, ¿no? 18 y 19. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Eh? 18-19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti Sí. te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, pastor. Ah, esta es una fuerte, inamovible base para la Iglesia Católica, en el cual Pastor, sostienen el papado. Nosotros vamos a refutar eso con esta misma texto. A ver, pastor, bueno, aquí es, bueno, algo obvio, ¿no? Jesús hablaba de él mismo, ¿no? Cuando él dice sobre la roca, ¿no? Porque Cristo es la roca, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla de la peña de Oré, Amén, ¿no? amén. Eso es lo que decía Cristo, ¿no? Jesús hablaba de él mismo, ¿no? Que él era la roca, ¿no? Ellos transgiversan ese texto porque como Jesús le dijo a Pedro que Pedro significaba piedra, entonces ya pues comparan la piedra con la roca. Esa es mi observación, pastor. bien, esa es una
Esa es una interpretación que nosotros los evangélicos tenemos, que Jesús pudo haber estado diciendo acerca de sí mismo. Está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de no prevalecerán contra ella. A ver, ¿alguien tiene otra? Sí, otra interpretación. Digamos, el significado, el Señor va a edificar sobre qué. Claro que nosotros entendemos que Jesucristo es la piedra fundamental, ¿no? La roca. También hay otra interpretación importante, que es cuando el verso anterior, ¿se acuerdan que Jesús preguntaba qué dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces respondió Jesús le responde a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es otra muy buena interpretación también. Jesús al decir sobre esta roca voy a edificar mi iglesia se refiere también sobre esa revelación que obtuvo Pedro. Es interesante eso. ¿Qué revelación? Pedro recibió ¿sí? La revelación de que Jesús, el Hijo de Dios, y le dice, a ti no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y eso en realidad es el fundamento, la base de la fe, porque si una persona que no entiende, que no cree esa parte, es decir, lo otro no, vamos a perder el tiempo. Entonces, cuando el Padre es quien corre el velo y se nos revela a nosotros y nos muestra a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ese será salvo. Esa es la base de la salvación y sobre el cual está edificado la iglesia del Señor. Qué interesante es pensar en cuanto también a la edificación de la iglesia. Acá no está hablando obviamente de un edificio físico, ¿sí? Porque esa iglesia que Jesús dice va a edificar, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿sí? Un edificio puede ser destruido, puede ser cambiado, ampliado, mejorado, ¿sí? Porque hay una tendencia, y por más que nosotros decimos que no, de como que vemos al edificio como la iglesia. Y es importante resaltar siempre que la iglesia somos nosotros, porque somos templo, por decir, el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:16, es clarísimo. Dice, no sabéis que sois templo, porque el Espíritu habita. Entonces, tenemos que enfatizar, venimos nosotros de un trasfondo católico, y para la iglesia católica el edificio es la iglesia. Es terrible, ¿no? Más un trasfondo judío. ¿Cómo? De un trasfondo judío. Sí. Para la iglesia católica es. Y a veces en la iglesia evangélica también, ¿sí? En algunos sectores, algunas denominaciones, es muy fuerte el tema del templo, ¿no? El templismo. Eso estoy hablando al comienzo de introducción, de que esta pandemia nos sacudió a todos. Cuando se cerraron los templos, no podíamos. Y algunos pastores estaban acá en Piura, por ejemplo, tenemos la fraternidad de pastores, nos reunimos, y algunos estaban desesperados, no sabemos qué hacer, y si se cerraron los templos, ¿qué vamos a hacer? Pero sin embargo, como decíamos, se cambia la forma. Si no se puede con templos, bueno, por las casas, por las redes, grupos pequeños, como se hizo siempre, la historia nos enseñó eso. Amén. La palabra sí no va a cambiar. Eso sí, no es negociable. Pero el tema de los templos pueden cambiar. Es interesante eso. Bien, esa es la roca, esa es la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿A qué se refiere la puerta del Hades? ¿Qué es el Hades?
La muerte, pastor. Bien, el Hades es bien, hermana, el Hades significa el lugar de los muertos, es la muerte, es decir, el fin, no, la puerta de la Gran Plaza se refiere aquí no tanto al infierno, sino que es el fin. Jesús está declarando que la muerte siempre pone fin a todos, ¿sí? Los grandes, los reyes, los sabios, los emperadores, a todos se le pone fin, la muerte le llega y lo pone fin, se acabó. En cambio, la iglesia que el Señor edifica, no la que los hombres edifican, no las sectas que hemos visto por allá, que está fundamentada en ideas de hombres, profecías humanas, pero la iglesia del Señor, es decir, la muerte no le puede poner fin, ¿sí? Una pandemia, una circunstancia, persecución, la iglesia ha pasado por persecuciones terribles, terribles, y ¿por qué decimos que es la iglesia realmente viva de Cristo? Porque cuando hay más persecución, más se fortalece la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente nosotros nos volvemos, ¿sí?, a Cristo y buscamos de veras, ¿sí? Damos lugar al Espíritu, a la palabra, a lo verdadero. Vemos que las cosas comienzan a cambiar. Cuando a veces todo va bien, vemos en la historia de la iglesia hay como un enfriamiento, la iglesia se entibia, se mundanaliza, comienza a negociar con el mundo, con el pecado, con la política. Entonces no hay poder, no hay gracia. Pero cuando la iglesia comienza a tener persecución, hay dificultades, ahí empezamos. Por eso no le pone fin las persecuciones, al contrario, la fortalece. Bien, lo último que quería mencionar ahí, porque no quiero dar un mensaje, sino que interesante cuando dice, y a ti, la iglesia católica, un pastor, una vez me hizo un pastor coreano esto, estábamos compartiendo con él, que es un mentor, y me dice, no podemos decir que, obviamente no estamos de acuerdo con el papado de la iglesia católica, pero hay algo ahí importante que el Señor delega a Pedro como una autoridad, que Dios delega al hombre como responsable. Dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Apocalipsis Jesús dice que Él tiene la llave, ¿no? El reino. Acá dice, a ti te daré, le está diciendo a Pedro. Porque está hablando a Pedro. Dice, a ti está hablando, a ti te digo Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca, bueno. Bueno, le dejo eso y no vamos a... Pero pensemos también en cuanto a la responsabilidad, ¿sí? Y a la autoridad que asumimos, ¿sí?, dentro del cuerpo de Cristo para servir, ¿sí? Hay una grande responsabilidad que nos toca. Si bien el Señor es la cabeza, la iglesia es de Él, es el fundamento, pero Dios necesita también que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como autoridad. A ti te doy la llave, abre, cierra, actúa. Dios nos dio autoridad. Hay que ejercer lo que Él entregó de un comienzo. A la iglesia del Señor, Dios delegó autoridad. Hay responsabilidad. Es muy interesante. Hay personas a quienes debemos sujetarnos también. Es decir, no creemos en la forma del papado ni en la forma de los musulmanes, por supuesto. Pero sí necesitamos, por supuesto, las autoridades puestas por Dios también. Respetar, sujetarnos. Entendemos los extremos de esas falsas profecías, ¿no? Esas falsas doctrinas.
Pero si alguien que está fundamentado bien en la palabra y en el cuerpo de Cristo, ahí tiene una misión, tiene una autoridad delegada por Dios también. Bien, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Solamente mencionar ahí, como sabemos que así como Pedro fue enviado a los judíos, en realidad Pedro fue el que, ¿se acuerdan? Él inició la evangelización de los gentiles. ¿Se acuerdan cuando él tuvo la visión y fue al centurión Cornelio? ¿Se acuerdan toda la historia de Cornelio? En realidad fue Pedro el que comenzó. Y después los judíos se enojaron, los judíos cristianos, ¿no es cierto? Los judíos convertidos. Dicen a Pedro, ¿cómo fuiste a comer en la casa de los gentiles? Es decir, hasta ahí, ¿cómo es? ¿Hasta qué nivel a veces está cerrado? Ellos están llenos del Espíritu Santo, milagros, prodigios, maravillas, pero ellos no tenían ni siquiera la mínima idea de que el Evangelio no solamente era para ellos, era para todo el mundo, los gentiles también. El Señor tuvo que convencerlo a Pedro, ¿no? Con esa visión, ¿se acuerda de la...? ¿Eh? Y él no quería ir. Y cuando fue él ahí estaba todo... Pero cuando vio que mientras él hablaba, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua como ellos, entonces él aceptó de bautizarlos y después tuvo que ir y enfrentar a los judíos cristianos y explicarles, convencerles en realidad qué sucedió. Y él dijo, entonces Dios, dice, los hizo igual a nosotros. Qué interesante eso. El judío siempre, ellos siempre es una pelea que en las cartas del apóstol Pablo, que siempre el judío se cree más, ¿no? Y sin embargo, Dios da el mismo bautismo a los gentiles que a los judíos, los apóstoles. Y dice, los hizo igual a nosotros. Y esa gracia es la que debe permanecer siempre y que nos mantiene humildes en la iglesia del Señor. ¿Sí? La persona nuevita que recién viene y recién comienza, ¿sí? El Señor lo hace igual a nosotros, dándole el mismo espíritu, la misma salvación y los mismos dones que un pastor que está ahí por años con experiencia. El Señor dice, los hizo igual a nosotros. Qué interesante. Pablo envió a los gentiles. Hay un texto muy famoso, hay muchos en las cartas paulinas. Yo realmente les animo a meditar, a remeditar en las cartas del apóstol Pablo. Es tremenda la revelación que él recibe, que ni siquiera Pedro recibe eso, porque estaban los judíos, en cuanto a la iglesia, a su doctrina, a su conducta. ¿Cómo funcionaría la iglesia del Señor hoy? Dios le da a Pablo, por eso es un apóstol. Y su base es siempre estos Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí les dejo, ¿en qué sentido Pablo dice soy deudor? ¿El Evangelio no es gratis? No es por gracia, es un regalo. La salvación es un regalo. ¿Por qué Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor? Y el gran texto también de Romanos 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amén. Esto siempre va a ser así. Donde quiera que estemos, en lugares de persecución, en tiempos difíciles, en tiempos modernos, cuando toca el tiempo de que la tecnología ha avanzado, pero el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y es lo que nosotros debemos creer y enfatizar a la hora de hablar, ¿sí? Ya sea por redes, ya sea por grupos pequeños, que es para salvación. Ahí está el poder del Evangelio, no es para otra cosa. Bien, avanzamos. Pastor, Si no, pastor, sí, y ahí hay también un término, ¿no?, de Pablo que habla también, tiene razones principales. Es para preparar su futura llegada a Roma también, ¿no? Y también defender sus enseñanzas.
y también para fomentar la unidad entre los miembros de iglesias, judíos y gentiles. Amén, amén. Sí, no ha sido fácil para el apóstol Pablo su gran labor. Realmente tiene que ser un hombre de la talla de Pablo, que Dios haya levantado, toda la preparación que él tuvo como un judío, como un rabino. Dice que le fue instruido a los pies de Gamaliel. Muy preparado, él sabía bien hebreo, sabía bien griego, un hombre altamente preparado y a su vez también lleno del Espíritu Santo. Por eso él le decía a la iglesia de Corintios, ¿no? Que él pudiendo usar palabras de sabias como humano, porque él tenía esa preparación, pero dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Interesante eso, ¿no? ¿Para qué? Pero, Para pastor, que pero también, o su sea, fe se base en el poder de Dios y no en las ajá, palabras sabias, ¿sí? o sea que Pablo también procuró, ¿no? O sea, integrar, o sea, en la iglesia a los conversos, o sea, a los gentiles. Digamos, sin embargo, habían judíos, ¿no? También, que también sintió un gran deseo de que su propio pueblo aceptara el evangelio, ¿no? Para fomentar la unidad de la iglesia. Y él enseñó cómo se aplicaban las doctrinas del evangelio, ¿no? Amén, amén. Yo creo que en ese sentido Pablo ha sido un ejemplo para nosotros de que, como bien dices, César, que a pesar de que es el apóstol a los gentiles, él no dejó nunca de amar a su pueblo, ¿sí? Por eso lo juzgaban injustamente cuando decían que estaba en contra de los judíos. Él siempre predicaba primero a los judíos. ¿Se acuerdan cuando en sus viajes misioneros él primero iba a las sinagogas y trataba de persuadir a los judíos primero? Ya cuando ellos lo rechazaban, entonces él después se iba a los gentiles. Pero siempre iba primero a los judíos. ¿Sí? Una parte de él dice, anhelaría yo ser anatema. Mira lo que dice, terrible. Anhelaría ser yo anatema con tal de que alguno de mis paisanos sean salvos. Tanto el amor, el anhelo de que se convirtieran los judíos. Pero a la vez él, con quien también más tuvo lucha en sus viajes, eran los judíos, los que más se oponían. No eran tanto los gentiles, sino los mismos judíos que por celos ellos creaban amotinaciones y lo apedreaban y hacían todo tipo de disturbios. Eran los mismos judíos, ¿sí? En vez de apoyarlo a él, no, los judíos lo... Y después, cuando ya la iglesia fue fundada, la iglesia de Corintios, la iglesia de Gálatas, digamos, con quien él tuvo problemas también, de los primeros problemas que aparecieron, podemos decir, de herejías para él, en la iglesia, la nueva iglesia gentil, eran los judíos, eran los judaizantes, ¿sí? Y los judaizantes eran judíos convertidos al evangelio, ¿sí? Judíos mesiánicos. Pero, ¿cuál era el problema? Que ellos querían judaizar a la iglesia gentil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habrán leído y que ellos querían que también se circuncidaran. Es decir, fue tal la discusión que se armó y el conflicto, yo creo que ahí estuvo a punto de dividirse, ¿no es cierto? Era para que se dividiera la iglesia gentil, la iglesia de los judíos. Ahora, pero Pablo luchó, interesante, que él luchó y él no se aisló, sino que él, ahí se formó el primer concilio en Jerusalén por esa causa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y se discutió allí ese tema y llegaron a un acuerdo. Pablo se sujetó también a los dos, a los apóstoles, ¿no? Porque él vino al concilio y se discutió y esperó que ellos resolvieran, y así que se resolvió. Gracias a Dios, menos mal, ¿no? Que si no teníamos que circuncidarnos hoy. Se resolvió ese tema. Llegaron a acuerdo. ¿Sí? Donde llegaron a acuerdos en el concilio de Jerusalén, pastor. Amén, llegaron a un acuerdo, a un feliz acuerdo. Se firmó unas cartas, se repartió a las iglesias. Ahí fue que a Pablo fue enviado con Bernabé, ¿no?
Así La iglesia de Antioquía ya era una iglesia fuerte, iglesia gentil, pero con el tiempo llegó a ser una iglesia muy, muy grande, muy poderosa. Llegó a ser luego la central. Primero estaba en Jerusalén. Y ujú, la iglesia de Antioquía en realidad fue la que envió como misionero a Pablo y a interesante, ¿no? De Antioquía fueron enviados ellos. Bien, ahí dice, estamos hablando importante porque son los comienzos del cristianismo genuino, estamos hablando de la religiosidad. Y dice ahí, la palabra ahí dice Antioquía, dice que había maestros y profetas. ujú. Estos, orando y ayunando, dice, el Espíritu les dijo, apartarme para el ministerio a Pablo y a Bernabé. Qué interesante que la iglesia primitiva había maestros y profetas. No eran profetas como el Antiguo Testamento, ¿no? Como Jeremías, Isaías, sino hermanos, ¿sí? Y es que ministraban dentro del cuerpo. Eh, Digo, yo menciono estos textos porque están ahí, claro, en la iglesia primitiva funcionaban. Dentro del cuerpo se sujetaban a la iglesia, al pastor. Cuando escuchamos la exposición de nuestros hermanos, ¿no? Estos que profetizaban cualquier cosa, que la fecha del Señor que venía y todo, después cambiaban de nuevo. Realmente da temor escuchar a alguien que dice que es profeta, nos da miedo y no, porque más de que sabe un poco la historia, eh, ha habido cosas terribles. En nombre de lo profético se ha dicho cualquier cosa. Pero es posible alguien genuino en el espíritu, sujeto, humildad, que a veces orando, porque uno, o un maestro enseñando la palabra, un pastor está muchas veces profetizando, advirtiendo, exhortando de parte de Dios. Bien, avanzamos entonces. Lo interesante es que era enorme, enorme el afán, el trabajo, el esfuerzo y la entrega de estos grandes, como el apóstol Pablo realmente ha sido un grande, como un apóstol, un misionero, un hombre de Dios. Al final, ¿alguien vio la película La Última del apóstol Pablo? Sí, interesante. Demuestra cómo murió martirizado también. Es tremendo. Y cuando uno lee sus cartas, y la última carta que él escribe, ¿saben cuál es, no? ¿Eh? ¿Cuál es la segunda carta? La última carta que escribe Pablo antes de morir, de ser martirizado. Es segunda Timoteo, ¿sí? Segunda Timoteo es la última carta que él escribe. Ahí se despide de su hijo amado, Timoteo. ¿Es de carta a los romanos? No, la segunda carta a Timoteo. Ah, Sí, ve que Timoteo está primera y segunda. La segunda ya son sus últimas palabras, últimas. Que él ya sabía ahí, ¿no? Lo que le esperaba. Y por eso ese libro es tremendo, es muy fuerte, ¿sí? La gracia, la valentía, el poder de Dios sobre él, ¿no? En ningún momento él acobardándose. Bien. ¿Qué dice la escritura? Los cristianos genuinos creemos que toda la autoridad de nuestra fe nace de la revelación de la palabra de Dios Antiguo y Nuevo Testamento. Esto también para nosotros sí es base y no hay discusión. Nosotros no discutimos esto. Lo aceptamos así, ¿sí? Y tal cual. Por ejemplo, algunas personas que vimos en las sectas que dicen que no ha estado completa la Biblia, sino pero qué desfachatez, digo yo, ¿no? Sí, ellos están completando, porque le falta la Biblia. Sí. Ahora hay una cosa que es importante, se imagino que lo van a ver ustedes en algún momento cuando estudien teología sistemática. ¿Están viendo sistemática? No. Van a ver teología sistemática. El tema de la teología. ¿Por qué es
Una cosa es tomar alguna doctrina de la Biblia como el bautismo, ¿no? La unción de los enfermos, bueno, hay varias doctrinas bíblicas, pero está lo que llamamos también teología. ¿Por qué la necesidad de formar una teología? Por ejemplo, hay cosas que son bases de nuestra fe y sí está fundamentada en la Biblia, pero se necesita reunir, ¿no? Armarlo de toda la Biblia, es decir, armar una teología. Por ejemplo, la teología de la Trinidad, ¿sí? No hay un texto claro que diga, hermano, así es la Santa Trinidad, ¿sí? Pero con el tiempo, como se empezó a armar, empezó a surgir herejías en cuanto a esto, ¿sí? El primer hereje fue Arriano, que él empezó a decir que negó la Trinidad. Jesús lo puso como el primer testigo de Jehová, ¿no? A Jesús bajo Dios, bajo el Padre, que lo creó a Jesús. Entonces ahí fue una primera división entre la iglesia cristiana, ¿no? Primero tuvieron como hereje, después un grupo lo aceptaron, bueno, todo un tema ahí. Entonces, por esa situación que se armó tales discusiones y tales, entonces aparecieron maestros sobre esto, entonces hubo la necesidad de que se reúna la iglesia y que ellos elaboraran una teología en cuanto a así, esto vamos a creer, ¿sí? Esta será nuestra base. Por supuesto, basándonos, teniendo a la Biblia, a la palabra de Dios como autoridad. Eso es interesantísimo, ¿sí? Bien. Por eso, creemos nosotros en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Y las doctrinas que tengan que ver con la palabra, aún la teología que creemos nosotros. Por ejemplo, ya imagino que habrán discutido la vez pasada, ¿no? Sobre la salvación, que se pierde o no se pierde, ¿sí? Teología basada en la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Esa es la base. Por supuesto que no tenemos ni mínimo tiempo de Martín Lutero, también en las Sagradas Escrituras nos podemos pasar por alto. Realmente, así como mencionamos a Pablo, también Martín Lutero ha sido un grande realmente en la historia en cuanto a la Reforma, en cuanto a la Biblia, la palabra, rescatar, ¿sí? La Biblia, la palabra que la habían desechado, prácticamente la vieja, estaban pisoteando y armando doctrinas heréticas, yéndose a extremos, y entonces se levantó alguien, ¿no? Con preparado, también como el apóstol Pablo, Martín Lutero, un hombre muy preparado. Por eso estas cosas nos llevan a la necesidad de estudiar, de conocer, porque Dios siempre usa, ¿sí?, a otro nivel a la gente que está preparada, que conoce sobre el tema. Y Martín Lutero era un hombre que estaba en ese nivel. Por eso él fue capaz de armar ¿cuántas tesis? Y la pegó en la puerta de Gutenberg. ¿Cuántas tesis? ¿20? ¿30? 90. 90. Las 97 tesis. Tenía capacidad, ¿no?, de escribir y ¿no?, de armar, y la autoridad de enfrentarse a quien se enfrentó. Pero más allá de todo eso, se rescata en cuanto a reforma es en realidad volver a las escrituras. Se armó toda una revolución. Esto es realmente una reforma, volver a las escrituras. Yo creo que hoy también cada uno de nosotros somos llamados a ser en ese sentido un reformador, un también enseñar a las personas de un volver, porque hoy día no hay tanto, yo veo, apego, amor
a la lectura, el aprecio en cuanto a la palabra de la Escritura. Interesante, somos llamados nosotros hoy siempre a exhortar, a hacer que el pueblo vuelva a la base, a las Escrituras. Amén. Qué interesante esto. Volver a la Biblia como única regla de fe y obra, dejando las tradiciones, costumbres y lugares sagrados, como a veces templos, personas sagradas, el Papa, la Virgen y santos. Todas esas cosas, personas sagradas, lugares sagrados, vírgenes, santos y cuantas cosas. Con el tiempo, es decir, eso no estuvo en el comienzo. ¿Sí? Con el tiempo se les hizo necesario. ¿Por qué? Porque ellos dejaron la fuente. ¿Sí? Dejaron la palabra de Dios como una autoridad que los guiara y que rigiera su vida, sino que se guiaron por mandamientos de hombres. Entonces era más fácil que el hombre los dirigiera, ¿sí? De santificar, de hacer sagrados ciertos lugares, ciertas personas, ¿sí? Y en realidad, cuando el apóstol Pablo es a mí ese texto es uno de los textos pero más desafiantes entre las cartas del apóstol Pablo, que habla ahí, 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice? Tienes que saberla de memoria, 1 Corintios 3:16. Es, ¿o no sabéis que somos templo? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Al decir esto, ¿qué diciendo? ¿Cuál es el lugar más sagrado? El lugar que es dedicado a Dios, que es santificado, que es separado para Dios. Nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Es más fácil hacer sagrado un lugar X, ¿sí? O una persona, el papa tal, el fulano de tal, o los templos, o unos lugares. Por supuesto, estamos diciendo que hay lugares, necesitamos un lugar donde nos reunimos, un lugar que separado para Dios. Pero vemos en la historia, ¿no? Que cuando van al extremo con estas cosas, que la gente van a ese lugar porque está en ese lugar, solamente ahí uno. Pero al ser nosotros mismos el templo, es toda una revolución. Bien. No quise pasar por alto, ya que mencionamos la escritura, porque no solamente es tener la Biblia y leerla antiguo y nuevo y demás, es muy importante también la interpretación, ¿sí? José, ¿Alguien dijo algo? Porque con la misma Biblia hay gente que arman su buena herejía también, ¿no es cierto? Su buena herejía. Yo lo escuchaba la vez pasada al pastor, otro no creo el nombre, el que está con ustedes el lunes, Alberto, que creo que ustedes le mandaron un mensaje, ¿no? Prédicas. Bosquejo. Y escuché como él les daba su recomendación, ¿sí? Ahora, me pareció excelente eso, ¿no? Excelente. Es importante cómo interpretamos, ¿sí? Cómo exponemos la palabra de Dios, es decir, respetando el texto, la Biblia. Porque mira, a veces yo escucho a unos predicadores y que la gente lo escucha, todo muy lindo, pero muy lindo lo que dice, pero toman texto de la Biblia y ellos hablan de otra cosa, ¿sí? No hablan de ese texto que eligieron.
aunque no dicen una herejía lo que están diciendo, pero yo diga, si va a hablar de otra cosa, entonces busco otro texto que hable lo que quiero decir. ¿Para qué elijo un texto, lo leo y hablo otra cosa? Porque así de fácil a veces puedo armar también una herejía, digamos, que yo leo algo, sí, pero yo digo otra cosa. Entonces para eso es importante la... Es importante la interpretación. Y una de ellas, va a haber una materia que se va a llamar homilética, ustedes van a ver. No solamente de forma general mencionamos algunas cosas importantes que ustedes ya deben saber, pero una de ellas es respetar el contexto. ¿Sí? ¿Ya lo vieron eso? Eso es una regla, para mí es una de las más grandes. Es muy importante. Como ustedes van a armar un mensaje, van a preparar algo, con ese texto que ustedes eligen, ese versículo que van a predicar, siempre respeten el contexto, es decir, el versículo superior, anterior, y qué dice todo el texto, todo el capítulo en cuanto a eso, y después qué dice la Biblia en cuanto a ese texto. ¿En tiempo? ¿Eh? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Sí. Es muy importante el contexto. Sí, también como decía acá, también hay que saber en qué momento se lo dijo. ¿Sí? Y eso ayuda a comprender y tiene más peso. Por ejemplo, cuando nosotros interpretamos el libro de Filipenses, cuando por ejemplo el apóstol Pablo dice, gozaos y regocijaos conmigo, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4. Ahora, ¿qué es una interpretación ahí, por ejemplo? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Bien. ¿En qué ocasión lo escribió? En la ocasión, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Sí? Ahora, el saber eso, ¿no? Le da un peso tan grande a lo que está diciendo, porque él no lo está diciendo que acostado en la cama, quizás viendo televisión, ¿no? O de vacaciones, no. Él desde la cárcel está diciendo gozaos y regocijaos conmigo siempre. Es tremendo, ¿no es cierto? Y es bueno, por eso es bueno interpretar, esa es interpretación, el contexto, la ocasión en que lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿En qué ocasión? ¿Y por qué lo dijo? También el conocimiento básico de los idiomas, por ejemplo, hebreo, griego. No es que sepan hablar hebreo o que hablen griego, pero yo imagino que esa manera van a tener para tener un conocimiento básico, ¿sí? Hay palabras que con el tiempo su uso ya no tiene peso hoy, ¿no es cierto? Como lo tuvo en su forma original, pero cuando uno lee en el idioma que se escribió tiene otro sentido, ¿no es cierto? Es tremendo. Es una interpretación muy, muy profunda. Se comprende mucho más. Por ejemplo, el tema de la palabra Señor, Kyrios. Es tremendo lo que significa la palabra Kyrios. No es cualquier Señor. Bien. Es importante ver eso. El uso de distintas versiones, ¿sí? Ayuda. Siempre deben tener ahí no solamente una. Hoy es muy fácil porque en su celular los jóvenes tienen varias versiones. ¿Sí? Es bueno, si un texto que no parece muy claro, entonces se aclara con otras versiones, uno lee varias versiones. Eso ayuda a entender, a interpretar mejor. Y por supuesto, necesitamos también, cuando decimos la dirección del Espíritu Santo, nos referimos a hacerlo en oración. Debemos en oración buscar. Es decir, no siempre es todo estudio y ver y meditar. Está, por supuesto que sí. Pero el Señor dijo, yo voy a enviarles el Espíritu Santo y Él les va a enseñar y les va a guiar a toda verdad. Entonces nosotros
usted como seminarista, no podemos dejar de lado tampoco eso, ¿no? Que es un gran maestro también, ¿no es cierto? Y él, cuando abrimos el corazón, es hermoso lo que nos puede mostrar. Bien, avanzamos. Que nos corre el... Descripciones generales. ¿Eh? Eso le dejo ahí para que lo vean. Acá pude poner otra cosa, pero quise poner esto, algo que me pareció que pueda ser más útil para ustedes que poner otras cosas, ¿no? De la Iglesia Católica, esa. Yo no sé si ustedes habrán leído los Iglesia con propósito, ¿no? ¿Nunca leyeron ese libro? Ha sido muy usado por muchísimas iglesias. Se me fue el nombre de el nombre del autor. Bueno, y me llamó la atención porque es lo mismo que nosotros. ¿Eh? Bueno, ese es también. Él escribió Vida con propósito y Iglesia con propósito. Rick Warren, sí, es Rick Warren. Me llamó la atención porque es lo mismo que nosotros usamos en la iglesia presbiteriana. Trabajamos, por ejemplo, en otra adoración decimos culto. Servicio decimos... siempre le llamamos las 5C. ¿Se acuerdan de las 5C? ¿Ahí lo conocen en la iglesia? Amén. Capacitación, bueno, comunión está. Acá está capacitación, comunión. Esto es comisión. Esto es colaboración y esto es culto. ¿Sí? Entonces todo esto yo lo conocía en cuanto a los 5 propósitos. Este pastor, Dios le da una gracia muy especial, tomando Mateo 22:37 y Mateo 28, digamos, el gran mandamiento, para no olvidarnos, y la gran comisión. Él resumió. ¿Cómo aplicamos el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma. Adoración. Lo resumimos en una palabra para no olvidarnos: adoración. Entonces dice, la iglesia debe tener siempre 5 propósitos. Si le falta una, dice, esta una mesa le falta una silla, una pata. Entonces, la iglesia debe tener, ¿no? Debe ser fuerte internamente. El propósito es para qué existe. La iglesia existe para adorar a Dios, ¿no? Por eso expresamos nuestro amor a Dios, todo lo que los cánticos, la alabanza, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo... Es tremendo cuando la iglesia es fuerte en adoración, es una iglesia poderosa, ¿no? Donde está firme. ¿Cómo expresamos el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo. ¿Cómo lo expresamos? Sirviendo. A ver. Servimos a la iglesia, a los hermanos, porque amamos, así como decimos que amamos a Dios, también tenemos que amar al prójimo, ¿no? Y esto es todo un estudio. Colaboración, es servicio. O sea, es hermoso. La gente comienza a servir en la iglesia. Ahora, la gran comisión, salen estos 3. Yo siempre digo, hacer discípulo, Dios mandó a ser discípulo, ¿sí? Vaya, haga discípulo de otras naciones. Hacer discípulo es igual a evangelizar, discipular, evangelizar, tener comunión o bautizar, enseñar. Evangelizar, bautizar, enseñar, comunión. Interesante, ¿no? Hacer discípulo tiene que ver con estas 3 cosas. No es solamente evangelizar, pero es también ir y hacer discípulo a todos. Vayan y bauticen en nombre del Padre y del Santo, comunión. ¿Sí? Es hacer que la iglesia, las personas ingresen a la iglesia como miembro. No es que lo evangelizamos y lo dejamos por ahí. Entonces hay un trabajo de comunión. Y por supuesto, el ministerio de enseñanza
es muy importante en la conexión. Oh, hay gente con este ministerio, este don, este llamado, que están constantemente enseñando, ayudando, auxiliando a las personas. Bien. Bueno, solamente quedó lo de el ecumenismo, vamos a verlo después, brevemente. Hasta aquí llegamos. Sí, me acuerdo lo que dijo este pastor, una vez lo escuché predicar y dijo, hasta aquí me dio el Señor. Si sigo más será de hombre. Y bueno, igual dijo muchas cosas de hombre, pero él quiso decir que todo lo que dijo era de Dios. Y no es posible. Cuando predicamos, nosotros debemos saber siempre eso, ¿no? Que muchas cosas que decimos son nuestras expresiones, nuestras cosas. Pero entre esas cosas Dios habla también, ¿eh? No creemos que todo lo que yo digo es Dios hablando, no. Ya seríamos como José Smith o Russell, ¿no? O Susana Whitford, que están locos. Bien, hermanos, entonces hasta aquí me dio el Señor. Pastor, le habla Leoncio Díaz. Yo he estado mal con el internet, quizá, creo al momento que estuve fuera no me tomó un lista o a la hora de la lista yo no he estado, mejor dicho. ¿Me puede considerar? Sí, hermano, por supuesto. Es que estaba en altura, no he podido bajar. Ahí tiene que estar. Sí, hermano, están todos presentes. Solamente faltó hoy, hermano, otra vez Miguel, están todos, sí, porque ahí lo veo que están, sí, se entiende, no hay problema. Para despedirnos le decimos que la próxima es la última clase, así que va a haber también la última exposición, que bueno, ahí le falta al hermano Alexis, ¿no? Para recuperar, y sí, y va a haber un examen. Va a haber un examen breve, no se preocupe porque el examen no tiene que ver con los que hemos estado viendo. Por ejemplo, la hermana habló de la secta. Le voy a preguntar seguro, ¿qué es una secta? Porque usted pues, vemos que no. Las religiones, por ejemplo, ¿no? Mencione las religiones más importantes. Usted pone los presbiterianos, ¿no? Pastor, una consulta. El primer examen a mí nunca me llegó al correo, pastor. No, ¿quién estaba preguntando? Yo, Alexis, pastor. No hubo ningún primer examen. Este va a ser el... Alexis, ¿dónde estás tú? Sí. Perdón, hermano, te conocí así con sello. No, hermano, no estamos con Sánchez. Está confundiendo con el pastor Saldaña. Está con Saldaña, ¿no? No, Saldaña es. Perdón, pastor. Religiones. Un solo examen, ¿por qué? Porque yo considero el trabajo que ustedes dan, la exposición, que hasta me pareció todo, ha estado muy bien, todo veo que han trabajado, han leído, investigado, y me parece a mí también que yo vi la forma de hacer más amena la clase, porque me parece a mí estar así por redes y hablar 3 horas sin parar, Dios mío, ¿no? Es una cosa... Así que una forma que han participado, y yo también, por supuesto, aprendí de ustedes. Así que bien, y eso también es como un examen, más que un examen para mí, lo que han trabajado, han expuesto. Y bueno, pues, así que en la próxima clase terminamos de esa manera, ¿no? Exponen lo último que faltan, se toma un examen, vemos la última parte que nos queda, y hasta la próxima. Bien, hermanos, estamos terminando entonces. A ver quién nos guía en oración hoy. ¿Algún voluntario, voluntaria? A la vez pasada ahora, hermano. El hermano que está en Estados Unidos. A ver. Estados Unidos. Este hermano está como el puente ahí detrás. El puente de... Puente de San Francisco. El puente de San Francisco, en California. Amén, hermano, vamos a orar para despedirnos. A ver.
Amadísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio, Padre, de estar aquí, Señor, por medio de este medio virtual, preparándonos para el ministerio, amadísimo Padre Celestial. Gracias, Padre, bendice a nuestro maestro, Pastor Aurelio Melgarejo, Señor, sigue bendiciendo su ministerio, Padre amado, y bendice a cada uno de mis compañeros seminaristas, Padre amado, que nos sigamos preparando para la carrera que tú tienes encomendada para cada uno de nosotros. Gracias, Papito lindo. Nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos, gracias. Bendiciones para todos.